Buenos días, bienvenidos a este sexto conversatorio de NPG Sobre. Hoy vamos a tocar temas sobre contratos NEC y su aplicación bajo la normativa de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Estoy acompañado hoy por Mariano Linares, por Fiorella Reyes y quien les habla, Guillermo Larcón, socio líder de contratos NEC en NPG Abogados. Vamos a empezar haciendo una breve introducción sobre de qué se tratan estos contratos NEC. Estos contratos NEC son una familia de contratos estandarizados que son producto de situaciones que ocurrieron al final de los años 80 en el Reino Unido, donde habían relaciones bastante adversariales entre contratistas y clientes públicos. Estos contratos son una familia de estándares que van durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, enfocan en servicios, en obras y en mantenimiento de facilidades. Es importante entender además cómo este contrato estandarizado, familia de contratos, ha ido evolucionando en el tiempo, de tal manera que se tienen distintas versiones, de las cuales el gobierno peruano ha declarado que se utilizará su versión NEC 4. Vamos a tener una presentación que probablemente la puedan ver en su pantalla en un momento. Y la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo, bajo la resolución directoral 11/2025, se ha aprobado la utilización del contrato de ingeniería y construcción, que es por sus siglas en inglés SC, para utilizarlo en los sistemas de entrega de proyecto de solo construcción, de diseño y construcción y de gestión al riesgo. También se ha aceptado la utilización del contrato de servicios profesionales, el contrato de Facilities Management para la gestión de instalaciones y mantenimiento vial, el contrato de diseño, construcción y operación y el contrato de alianza, que es el contrato netamente colaborativo. Como vamos a ver hoy en una breve explicación, el contrato NEC en su dimensión habla de el reconocimiento de la colaboración como una forma para llegar al éxito de los proyectos. ¿Cuál es el éxito de los proyectos? El control del sobrecosto y el sobretiempo para alcanzar la entrega de la obra. Algo que, bajo nuestra normativa anterior, eso se veía un poco restringido. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas características de NEC. De hecho, NEC es conocido por su enfoque en la gestión de contratos. NEC prioriza la notificación y gestión colaborativa de riesgos y de eventos que impactan el costo y el plazo para tomar acción de manera contemporánea. Cuando no es preventiva, es contemporánea. Eso ya nos distingue de prácticas previas bajo nuestra ley de contrataciones, donde la inacción era lo que primaba porque nuestra norma era rígida en ese sentido. Pero además este tipo de contratos a lo largo de la familia de contratos, y esto es importante de entender porque no solamente es en el contrato de construcción o diseño y construcción, exige un comportamiento a las partes. ¿Cuál es este comportamiento? Es el espíritu de confianza y cooperación mutuas, que es un espíritu, es una obligación de comportamiento donde no solo basta cumplir los procedimientos, no solo basta transmitir información, sino que las partes están obligadas a reunirse, a tomar decisiones conjuntas y actuar en base a esas decisiones conjuntas. Decisiones que bajo el contrato van a ser obligatorias, que no requieren que la ley les diga a las partes o al funcionario que tiene que cumplirlas. Es decir, este tipo de contratos lo que hace es darle prioridad a la gestión del proyecto por sobre lo que haya mandado la norma. Y como van a explicar mis colegas en un momento, ahora la norma lo que dice es, las partes, incluido la entidad, tiene que cumplir lo que dice en el contrato como primera prioridad. Luego cumplirá lo que dice la ley y luego cumplirá lo que diga el Código Civil. Y eso es bastante relevante para la utilización de estos contratos. Y algo que deberíamos saber también, que no es necesariamente algo privativo del NEC, sino de todos los contratos estandarizados, es que esta familia de contratos estandariza, porque justamente es un contrato estandarizado, plazos, procedimientos, métodos de reclamación, métodos de solución de controversias, temas de actualización de cronograma, comunicaciones, lo que trae a la buena práctica
internacional que se está volviendo nacional, es decir, buena práctica que ya se viene empleando desde hace poco más de 8 años en el Perú, se está trayendo al régimen general, lo cual creo que en opinión de todos nosotros eso es beneficioso. Y como les decía, NEC se está utilizando desde el año 2017 en el Perú. Se está utilizando con resultados varios, digamos. Lo importante es que las obras están siendo entregadas. Ha sido utilizado con los Juegos Panamericanos, con la ARCC, hoy Autoridad Nacional de Infraestructura, con el Proyecto Especial de Escuelas Bicentenario y con el Proyecto Especial Legado. Lo importante aquí es aprender de esos proyectos pasados, las lecciones, todas las cosas que nos ha dejado de la importancia de tener gente capacitada, gente experimentada en el uso de los contratos, de evitar los cambios de quienes manejan y gestionan estos contratos y de generar el ambiente alrededor de la ejecución, es decir, de aquellos involucrados que no necesariamente son las partes, es decir, no la entidad o el gerente de proyecto o el cliente o el contratista, sino autoridades gubernamentales, municipalidades, comunidades, para que todos tengan un entendimiento de estos contratos y se puedan utilizar correctamente. A partir de ahora, siguiente por favor, estos contratos que van a estar regidos por la ley y el reglamento que autorizan su utilización en el régimen público, van a tener determinadas características para su uso, determinadas características para su licitación, y eso es lo que vamos a conversar ahora con Mariano Linares y Fiorella Reyes. Entonces le doy el paso a Mariano, que nos va a explicar esos puntos específicos de la norma que hacen que sea viable la utilización de estos contratos NEC. Muchas gracias, Guillermo. Bien, como ya se mencionó, la nueva normativa de contrataciones públicas establece que los contratos estandarizados se rigen por lo dispuesto en ellos mismos. De lo contrario, perdería sentido la aplicación de estos contratos, en específico el NEC. Esto es mencionado de forma general en el artículo 59, en la primera disposición complementaria final de la ley, en el reglamento también, pero también es mencionado de forma específica cuando se hace mención a ciertos temas como el requerimiento, supervisión, modificaciones contractuales, resolución de contratos, solución de controversias, entre otros. En los artículos dedicados a estos temas se pone siempre la salvedad al final que lo señalado no es aplicable para los contratos estandarizados. Si bien para algunas personas esto puede ser reiterativo, creemos que esto es positivo para dejar bien en claro que estos contratos estándar se rigen bajo lo dispuesto por ellos mismos. Por otro lado, tenemos el tema de las prestaciones adicionales. La ley, específicamente el artículo 64, indica que nuevamente se rigen por lo dispuesto en los mismos contratos estandarizados, pero se impone la regla de que independientemente de ello, las modificaciones no pueden exceder el 50% del monto del contrato de obra o del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico. Aquí la norma sí puede diferir un poco de la realidad, ya que los NEC utilizados anteriormente han superado el monto del 50% del contrato, incluso superado el 100%. Ahora bien, sobre el plazo de caducidad, creo que es un tema importante. El artículo 59 de la ley indica que cuando en los contratos estandarizados se indique que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo o el monto del contrato es sancionado con la pérdida del derecho, el referido plazo será considerado como uno de caducidad. No sé si respecto a este punto quisieran agregar algo, Guillermo, Fiorella. Gracias, Mariano. Definitivamente, esta regulación puede resultar cuestionable, quizás, con respecto a su aplicación. Sin embargo, lo que considero con respecto a esa disposición es que lo que se está tratando justamente de proteger es que se cumplan los plazos que traen estos contratos estandarizados, ¿no? Y algo que tenemos que siempre tener en cuenta es que estos modelos estandarizados, principalmente el NEC y FIDIC también, del cual
bueno, son los más utilizados en el Perú, son modelos estandarizados, son contratos que vienen del derecho anglosajón. Y en el derecho, y como parte de ese sistema jurídico, estos contratos establecen plazos, ¿no?, que se denominan plazos fatales, cuya finalidad es justamente que el contrato funcione, ¿no? Entonces, en efecto, antes de esta nueva ley siempre había la discusión si respecto de un plazo indicado en uno de estos contratos en el cual la consecuencia de no cumplir con el plazo sea la pérdida del derecho, por ejemplo, si ese pacto realmente es válido en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que se está buscando, entiendo, es que con este artículo, con esta disposición, es justamente evitarnos esa discusión, ¿no? Respecto a cómo se va a ejecutar ya en la realidad y cómo va a ser finalmente interpretado y ejecutado ya en casos reales, lo vamos a ir viendo durante la ejecución de la nueva ley. Pero mi comentario con respecto al tema de la caducidad es ese, ¿no? Este artículo lo que busca en sí es proteger estos plazos que tienen estos contratos estandarizados, que son importantes de cumplir, y evitarnos esa discusión respecto de si puedo modificar o establecer, digamos, la pérdida de un derecho en base a una condición contractual. Adelante, Mariano. Totalmente de acuerdo contigo, Fiorella. Bien, siguiendo sobre los casos, el reglamento plantea casos en los cuales es obligatorio el uso de un contrato estandarizado. Específicamente, el 158 del reglamento plantea que será obligatorio cuando se usen 4 sistemas de entrega de proyecto: diseño, construcción, operación y mantenimiento, gestión del diseño y construcción del riesgo, gestión del diseño y construcción de agencia y entrega integrada de proyecto o alianza. Asimismo, para estos 3 últimos mencionados, el 220 del reglamento establece requisitos extras, indicando que la entidad debe contar con 1. Certificación de crédito presupuestario y o previsión del respectivo procedimiento de selección, y 2. Opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF respecto a la capacidad presupuestal del pliego. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los contratos estandarizados, incluyendo el NEC claramente, pueden ser modificados o adecuados respecto al modelo original. Específicamente, el artículo 217 indica que estos pueden adecuarse para 1. Aclarar conceptos o 2. Establecer precisiones de índole técnica. El requisito para efectuar dicha adecuación es que se efectúe la realización de una evaluación integral que asegure que esta adecuación guarde consistencia con los términos de las cláusulas estandarizadas, justamente para evitar duplicidad o ambigüedad en la redacción. Consideramos que esto es positivo, ya que en algunos casos sí es necesario adecuar el contrato estandarizado o el NEC al contexto del proyecto. Ahora bien, otro tema a resaltar son los vicios ocultos. Sobre los vicios ocultos, el 216 del reglamento incluye una particularidad, que es la facultad de establecer un límite a la indemnización de la responsabilidad por vicios ocultos o cualquier incumplimiento del contratista o la entidad. El requisito para ello es que el límite no sea menor al 20% del monto del contrato, y la excepción es que los daños y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable. Estos no se consideran dentro de dicho límite. Ahora bien, algo que había mencionado Guillermo en la introducción también es el uso de las buenas prácticas y de las guías. El artículo 218 del reglamento indica que para las decisiones durante la ejecución del contrato se debe tomar en cuenta las buenas prácticas nacionales e internacionales y lo señalado en las guías de los contratos estandarizados, si es que el contrato estandarizado cuenta con guías. Esto es muy importante, ya que las guías normalmente ven problemas que en la práctica se ven y que no están establecidos, o navegan sobre zonas ambiguas o que pueden ser consideradas ambiguas en los contratos. Ahora, otro punto neurálgico de los contratos estandarizados es el gerente del proyecto. El reglamento habla en el artículo 222 sobre el gerente del proyecto,
estableciendo requisitos, los cuales se pueden unir en tres. El primero es que debe ser ingeniero, arquitecto o afín a la gestión de proyecto. Evidentemente tiene que estar colegiado y habilitado. El segundo es sobre la experiencia, que debe tener no menos de 5 años de experiencia como gerente de proyecto, coordinador de obra, coordinador de proyecto, administrador de obra o similares. Y el tercero, que consideramos que es el más importante, es certificación oficial en el contrato estandarizado elegido. Este último, sobre todo, consideramos que es positivo, ya que garantiza un mejor entendimiento de las funciones y evitar caer en el error del gerente del proyecto de comportarse como un supervisor o establecer funciones o creer tener funciones que en realidad no las tiene de acuerdo a contrato. Por último, otro tema importante es la solución de controversias. Respecto a la solución de controversias, como ya indicamos, se indica que se opta por los medios de solución de controversias que se contemplen en los mismos contratos estandarizados. Y acá hay una particularidad en el NEC, que el NEC 4 cuenta con un Dispute Avoidance Board, el cual solo emite recomendaciones. Es decir, si no adecuamos esta parte de los NEC 4, no contaríamos con un Dispute Board que pueda prevenir conflictos o pueda emitir decisiones vinculantes a las partes. Sin embargo, con la adecuación esto se puede superar, incluyendo una cláusula en la cual permita la aplicación de un equivalente a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas que ya está desarrollado en el reglamento y cuenta ya con directiva. Gracias, Mariano. En efecto, algo que, como comentaba Mariano en su último punto, en los modelos de contratos NEC, y NEC 3 y NEC 4, que son los modelos que se usan, en el modelo de contrato NEC 3 no se tiene una cláusula de Dispute Board como normalmente se usa en el país bajo el estándar de la ICC, ¿no? Esa cláusula fue incorporada cuando se adaptó o se adaptaron los primeros modelos de contrato en el Perú. En el caso del NEC 4 sí contiene ya una cláusula de dispute, pero es Dispute Avoidance Board, que tiene una función distinta tiene marcadas diferencias con el Dispute Board que se utiliza actualmente en los modelos de contrato, comenzando y sin entrar tampoco en tanto detalle en que el Dispute Board que se utiliza en los modelos de contrato NEC 3 es uno de adjudicación. Entonces, eso significa que ese Dispute Board va a emitir decisiones. En lo que tenemos en la versión original de NEC 4 es un Dispute Avoidance Board que va a emitir recomendaciones. No se especifica tampoco en la cláusula del Dispute Avoidance Board que este tenga que estar desde el comienzo hasta el final de la obra, como es el estándar que se utiliza en los modelos de contratos NEC 3 y NEC 4 actualmente, ¿no? Que es un Dispute Board permanente. Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias en cuanto al Dispute Avoidance Board de NEC 4 sobre todo, es que, por ejemplo, ya en el marco de esta nueva ley, nosotros podemos optar por usar un Dispute Board o quizás también una Junta de Prevención de Resolución de Disputas. También sería posible, ¿no? Teniendo en cuenta que bajo el alcance también de esta nueva ley, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas está trayendo o ha sido regulada siguiendo el estándar internacional, tratando de seguir ese estándar. Entonces, estos son los cambios que Mariano nos ha comentado con respecto a cómo vamos a implementar o qué tener en cuenta en la implementación de estos modelos de contrato NEC bajo el enfoque de la nueva Ley General de Contrataciones. Lo que queremos ahora compartir con ustedes es un pequeño flujo respecto a cómo se da desde la elección de este modelo de contrato hasta la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, y esto se desprende de lo que está indicado en el reglamento y evidentemente la Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces vamos a tener en cuenta que comenzamos desde el requerimiento, ¿no? Entonces el área usuaria remite el requerimiento a la dependencia encargada de las contrataciones y en este requerimiento, ¿qué es lo que debe contener? Está evidentemente desarrollado en el reglamento, pero entre algunas de las cuestiones mínimas que tiene que tener este requerimiento es el alcance, las condiciones de ejecución, propuesta, modalidad de pago, el sistema de entrega
asignación de riesgos que pueda haber alguna de las partes, ¿no? Esto es un mínimo y es un resumen de lo que dice el reglamento, ¿no? Pero aquí lo que queremos resaltar siempre, y siempre resaltamos con Guillermo y con Mariano cuando hablamos de este tema, es que el sistema de entrega del proyecto y la definición de la asignación de riesgos es algo previo a la elección del modelo de contrato que vamos a usar, ¿no? Entonces no podemos comenzar eligiendo el contrato NEC o otro modelo de contrato sin haber hecho el análisis de sistema de entrega de la obra, ¿no? Como se dice en el marco de la ley, para poder saber efectivamente qué es lo que necesita nuestro proyecto. Entonces, parte de este requerimiento ya comienza con teniendo conciencia respecto a mi sistema de entrega, mis riesgos. También tengo que tener en cuenta si es que realmente esto es un proyecto de complejidad, complejo, ¿no? Que requiere un contrato estandarizado. También tengo que analizar como entidad contratante si es que tengo la capacidad, la suficiencia técnica para poder gestionarlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta como parte quizás de lo que necesito completar para poder contar con un modelo de contrato como NEC. Teniendo en cuenta este requerimiento, vamos a tener la elaboración de la estrategia de contratación. Y esta estrategia es elaborada por la dependencia encargada de las contrataciones. Y va a contener, como se puede ver, tratándose de obras y consultoría de obras, va a tener un análisis comparativo respecto a la elección del sistema de entrega de obra y la evaluación, un análisis respecto a la evaluación del uso del contrato estandarizado que se está considerando o usar como producto de esta evaluación de mi sistema de entrega de obra, ¿no? Y de lo que necesito. Como parte de esta estrategia de contratación, vamos a, en este caso particular, que estamos hablando de NEC, si hemos llegado a la conclusión de que las características de mi obra, de mi proyecto, requieren y justifican la utilización de un contrato estandarizado y que ese contrato sea NEC, entonces se va a indicar ello y se tiene que justificar evidentemente por qué es que estoy eligiendo este modelo de contrato, así como también la opción de contrato NEC que pueda usar, ¿no? Como sabemos, los contratos NEC tienen diferentes opciones de la A a la F, cada uno se diferencia principalmente por la modalidad de pago. Y luego de ello, luego de que se ha presentado esta estrategia de contratación, se va a dar la aprobación respecto de esta estrategia. Esta estrategia de contratación forma parte del expediente de contratación y con ello se va a pasar a la convocatoria y al proceso de selección como tal y a la ejecución misma ya del contrato elegido, ¿no? y adjudicado, ¿no? Entonces aquí es cuando vamos a hablar sobre qué es los aspectos claves de NEC, ¿no? Aquí estamos compartiendo también qué es lo que tiene que tener la estrategia de contratación, principalmente enfocándonos en contratos estandarizados en el caso de obras y consultoría de obras, como comentábamos, un análisis comparativo de la elección del sistema de entrega de la obra, ¿no? Esto implica justificar por qué estoy eligiendo diseño y construcción o por qué estoy eligiendo otra de las modalidades, justificar por qué, ¿no? ¿Por qué y cómo es que llego a la elección del contrato determinado? La evaluación del uso del contrato estandarizado, porque estoy utilizando en este caso el modelo de NEC, y la valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativos, tales como pueden ser en el caso de que se use BIM. Una vez que ya cierro este ciclo, ¿no? Y se adjudica el contrato, como comentábamos, vamos a hablar entonces cuáles son las claves que tengo que tener en cuenta si estoy usando un modelo de contrato NEC, Guillermo. Y aquí quería compartir contigo algunas opiniones respecto a la importancia el rol importante que tiene el gerente del proyecto en estos modelos de contrato. Claro que sí, y antes de entrar en ese tema, Fiorella, permíteme aclarar, hay una disposición complementaria transitoria que dice que estos contratos se van a implementar de manera progresiva mediante pilotos que tienen que ser aprobados por la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Es decir, más allá de todo lo que hemos conversado, de que está regulado, etcétera, y la complejidad en la que tal vez hemos podido resumir en parte, no es que inmediatamente todas las entidades y todos los compradores públicos van a tener a disposición
el contrato NEC para ejecución de proyectos. De hecho, es un tema complejo, como lo hemos descrito y como lo vamos a describir en unos momentos también, que requiere de capacitación, de experiencia, que requiere de que se apliquen obras complejas, que era algo que comentaste y que es esencial, porque la utilización de un contrato estandarizado, y diciéndolo sin ningún pudor, es más caro que la utilización de un contrato regular bajo nuestra ley de contrataciones. Y lo es porque establece prácticas de gestión de proyectos que siguen las buenas prácticas internacionales, que requiere de profesionales capacitados y experimentados. No solamente de parte del contratista, que es lo más lógico, sino también de parte de la entidad. El hecho de usar un contrato estandarizado no significa que nos asegure el éxito de los proyectos. Lo que nos va a asegurar es tener herramientas para controlar los riesgos alrededor de los proyectos. Los controlamos para evitar sobrecostos y sobretiempo. No significa que un proyecto necesariamente va a ser entregado en tiempo y en costo, porque eso no existe. Lo que existe es la manera de controlar lo que alrededor de un proyecto puede hacer que no se cumplan los objetivos. Y NEC tiene ciertas características, que vamos a hablar ahora, que permiten eso. Y una de ellas, y la primera diría, y de hecho una de las más importantes, es que el cliente se ayuda de un experto, que se entiende que conoce el contrato, que entiende que conoce el alcance que se está construyendo, que tiene la obligación de comunicarse con el contratista y de manejar, gestionar el contrato. Y ahí me permito hacer la diferenciación entre el gestor al riesgo, que es un sistema de entrega de proyecto y que tiene que ver con el alcance del contratista, con la responsabilidad de este gestor del contrato, que es un agente del cliente, un agente de la entidad. Aquí se espera que sea un experto que entienda los procedimientos, que entienda sus obligaciones y las obligaciones de la otra parte y que controle la ejecución del contrato. Es decir, que sea capaz de tomar decisiones adecuadas, tomar decisiones conforme al contrato y para lo mejor para el proyecto, para que finalmente se obtenga una obra en el plazo convenido y en el costo también convenido. Y parte de esas obligaciones y facultades que tiene, y de las más importantes que también comparte el ingeniero en FIDIC, que en un siguiente conversatorio seguramente conversaremos, es que tiene la facultad de emitir variaciones. Es decir, puede cambiar el alcance el gerente de proyecto. Y esto es importante porque ese es un procedimiento que permite la ejecución inmediata de los cambios al alcance. Y algo que podría complementar es que para hacer estos cambios es a través de las herramientas del mismo contrato. No necesito firmar, por ejemplo, una adenda, como a veces ocurre en las entidades públicas. A veces relacionan el cambio con firmar una adenda que represente ese cambio. En este tipo de contratos estandarizados ya tienen el procedimiento debajo del contrato, digamos, ¿no? Entonces, exactamente, es un procedimiento dentro del contrato, no se requiere una modificación del texto. Lo que se requiere es una instrucción, que es la palabra adecuada, y luego hay una cláusula que exige al contratista el cumplimiento de la instrucción. No se requiere esperar al reconocimiento de los costos y el plazo para la ejecución de esa instrucción, porque ese va a ser otro procedimiento, que vamos a llamarle dentro de este contrato, al procedimiento de reclamaciones, el de eventos compensables. Ese será un procedimiento general de reclamación de los impactos en los costos y en los plazos, pero el primer procedimiento de cambio al alcance es este, el de la instrucción. Entonces, hay una facultad importante del gerente de proyecto y por eso las características a las que me referí antes. Lo siguiente es que también hay un supervisor y es importante referirnos a él porque el supervisor no es el gerente de proyecto, es una tercera persona que va a estar encargada únicamente de la verificación de la calidad, es decir, las pruebas e inspecciones, y de certificar que al término del contrato, y por término del contrato me refiero luego de la entrega y de un periodo de garantía contra defectos, verifique y certifique que la obra ha sido entregada sin defectos. Para todo lo demás, comunicaciones, instrucciones, aceptaciones, entre otros, el responsable es el gerente del proyecto. Y esto, claro, nos lleva a entender que este contrato es complejo en el sentido de que tiene procedimientos a los que no necesariamente hemos estado acostumbrados en la aplicación de nuestra ley general.
Procedimientos como un procedimiento conjunto de reducción de riesgos, que parte de la obligación de las partes de presentar alertas tempranas, ¿no es cierto? Que si ustedes bien recuerdan, no basta con avisar que un riesgo puede ocurrir, sino que las partes tienen que registrar ese riesgo en un registro, reunirse periódicamente a evaluar qué medidas se pueden tomar para evitar los riesgos y, conforme se van notificando, ir avanzando en el control de estos riesgos. Este contrato te exige controlar riesgos antes de que se convierta en eventos. Lo que no significa que cuando se convierta en eventos, las partes no deban gestionarlos también. Este contrato abre las puertas a que las partes se junten, conversen, tomen decisiones y esas decisiones se implementen en el proyecto. Disculpa que te interrumpa, pero eso también no implica que se esté alterando la responsabilidad que cada parte tiene, ¿no? Correcto. Y hay una confusión a veces entre colaborativo y el sistema de entrega, ¿no?, de estos contratos que es diseño y construcción, y eso significa que el riesgo del diseño y la construcción va a estar a cargo del contratista, ¿no? Y el hecho de actuar colaborativamente es distinta a la asignación de riesgo que tiene el contratista y la responsabilidad que tiene como tal. Exactamente. En una siguiente diapositiva vamos a ver cómo hay la obligación del gerente de proyecto de aceptar entregables, aceptar el cronograma actualizado, de aceptar las reclamaciones o cotizaciones de las reclamaciones de evento compensable. Y el hecho de aceptar diseño o aceptar obra no significa, como bien decía Fiorella, que asuma responsabilidad por sobre algo que estuviera defectuoso, que no se haya podido verificar, sino por el contrario, esas verificaciones permiten el avance y la verificación, valga la redundancia, de que el contratista está cumpliendo con sus obligaciones. Pero el sistema de entrega, que es la columna vertebral del contrato, no se modifica. El contrato solo se modifica por acuerdo de las partes por escrito. Luego, todo lo que sucede en el contrato es por aplicación de las cláusulas del contrato. Y el contrato no vamos a encontrar que los riesgos de una parte se transfieran a la otra, sino por el contrario. Tenemos cláusulas donde dice, si ocurre el riesgo que es imputable a una de las partes o que debía controlar una de las partes, esa parte se responsabilizará. O en los contratos NEC claramente se indica que la aceptación del gerente del proyecto no deslinda, digamos, o exime de su responsabilidad al contratista, ¿no? Entonces, esa cláusula, por ejemplo, es claramente una muestra de que el sistema de entrega es diseño y construcción. Exactamente. Y justamente incidiendo en el tema de diseño y construcción. Este contrato, y ahora vamos a hablar específicamente del de ingeniería y construcción, el SC, Engineering and Construction Contract, es un contrato preparado para diseño y construcción, pero se puede utilizar para gestión al riesgo aplicando la opción F, la opción de pago F, o para solo construcción. Aquí lo importante es que el contratista tiene la capacidad de presentar el diseño por partes, es decir, el contrato alienta que se utilice el método de fast track, el ir concluyendo secciones de la obra a detalle sin tener todo el diseño completo y poder iniciar de manera temprana la construcción. Entonces, dependiendo si usamos un sistema de entrega que incluya el riesgo de diseño en el contratista, eso es posible. Pero una vez más, el que el gerente de proyecto acepte paquetes de diseño para iniciar la construcción no transfiere el riesgo de esos paquetes al gerente de proyecto. Importante también decir que este contrato estandarizado, así como el FIDIC y todos los que son disponibles en el mercado, priorizan una gestión del tiempo adecuada. ¿Qué significa? Que el cronograma de obra tiene que estar actualizado. Significa que hay obligaciones de actualización periódica, a requerimiento del gerente de proyecto o cuando lo requiere el mismo contratista. Y eso implica que como entidad, por ejemplo, cuando hablamos si tenemos como entidad contratante la suficiente gestión técnica para actuar bajo estos contratos, justamente significa tener en cuenta si es que tengo el personal que me puede soportar este ritmo de presentar cronogramas actualizados, porque no es que el contratista te presente el cronograma y simplemente, digamos, el cronograma al final lo tengo que evaluar como contratante, ¿no? No puedo, tengo que hacer una evaluación, y para hacer una evaluación de ese cronograma yo tengo que tener al personal técnico suficiente
que me permita hacer esa evaluación y que me permita exigir el cumplimiento de las disposiciones de estos contratos con respecto a programas. Exactamente. Y de hecho, el cronograma es una herramienta esencial de la que se desprenden derechos y obligaciones. Y más en este contrato, donde la evaluación de los impactos a través del procedimiento de eventos compensables se realiza con el último cronograma aceptado. Entonces, imagínense ustedes, y eso es una práctica lamentable en el Perú, que hay proyectos donde los cronogramas actualizados no son aceptados durante meses. ¿Qué significa? Que cuando haya que hacer una evaluación del reconocimiento a un contratista, se va a utilizar un cronograma desfasado y se va a reconocer algo fuera de la realidad. Entonces, ¿por qué sucede eso? Tiene que ver con lo que decía Fiorella. El agente del cliente, de la entidad, es decir, el gerente de proyecto, tiene que tener la capacidad de entender para qué sirven las herramientas, cuáles son las consecuencias de no utilizarlas adecuadamente y pues actuar acorde. Es decir, llevar un control de la obra conforme lo pide el contrato. Y esto va de la mano tanto del contratante como del contratista. O sea, el contratista también, nosotros como contratantes tenemos que asegurarnos de que el contratista tenga al personal especializado que pueda hacer este seguimiento de cronogramas, porque a veces también sucede de que no lo presentan porque la persona que ve cronogramas también ve otras cosas y evidentemente la carga y el tiempo a veces impiden que se cumplan con esta obligación. Entonces, la recomendación en nuestra experiencia es no solamente se lo exijas al contratista tener un personal clave que revise el cronograma, que sea un planner, sino tú también como contratante tienes que tener a tu personal para que pueda hacer la verificación de que se está cumpliendo tal cual el contrato y de manera correcta, ¿no?, con la programación de los cronogramas, conforme lo solicitan, conforme se estipulan en estos contratos, ¿no? En el caso de NEC, en la cláusula 3, ¿no?, que se regulan los programas. Importante también referirnos a que estos contratos son modulares. ¿Qué quiere decir? Que el formato estandarizado trae cláusulas generales y luego es el cliente, aquí el comprador público, el que elige qué cláusulas se van a ir incorporando a esas cláusulas generales o fundamentales. Y el NEC trae ya descritas cláusulas secundarias que pueden referir a cambios por inflación, cambios en los precios por inflación, carta fianza, penalidades. Hay temas de retención, adelantos, que necesariamente tienen que ser observadas y verificadas para ver si van a aplicar al proyecto. Y si uno es contratista, verificar si están incluidas o no, porque de eso va a depender el tener que presentar una fianza o dos, o la capacidad de ser financiado a través de un adelanto. Y vamos a seguir con un poco más las características de este contrato. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Y vamos a cerrar con el tema bien importante y a veces polémico, y que no debería serlo. Y a mí me gusta explicar de manera muy sencilla la cláusula de eventos compensables. Y es que es una cláusula de reclamaciones y este contrato alienta las reclamaciones. No las busca desaparecer, sino que busca que sean evidentes. ¿Y eso por qué es importante en la práctica o en la buena práctica internacional de estos contratos? Porque permite al cliente, que finalmente es el dueño de la obra, la entidad, el saber qué pasa con su obra. Más le interesa a un cliente entender que ha ocurrido algo y que se tiene que, pues, tratar ese algo, es decir, controlar, evitar o mitigar eso que ha sucedido, que no saberlo, o saberlo al final, cuando ya no tiene la oportunidad de tomar decisiones para justamente controlar, evitar o cambiar la obra, lo que hace que se pierda la oportunidad justamente y salga más caro o, como en nuestra experiencia nacional, las obras no lleguen a cumplirse. Entonces, este procedimiento lo que hace es poner sobre la mesa que algo ocurrió, pero no algo de manera etérea, sino algo que está listado en una cláusula que es riesgo del contratante, riesgo de la entidad. Entonces, bajo estos contratos se evita la discusión de si el riesgo era del contratista o era del contratante, porque hay una lista de lo que es responsable el contratante frente al contratista. Y aquí entran pues los procedimientos de los que hablaba Mariano y Fiorella sobre la notificación, los periodos de caducidad. El NEC trae un periodo de 8 semanas para la notificación de un evento para poder
iniciar el procedimiento de eventos compensables. En el Perú se redujo a 3 semanas. Hay que ver si en la práctica eso va a continuar o no va a continuar. Y a partir de la notificación luego inicia otro procedimiento en el que las partes, y no voy a usar la palabra colaborativa porque no la incluye el contrato, pero sí de manera o bajo un espíritu de confianza y cooperación se reúnen a verificar esa cotización o distintas opciones de cotizaciones para ver cómo enfrentar el evento. Es decir, a lo que me refería al principio de la gestión de riesgos, no solamente se limita a los riesgos, sino también a los eventos. Las partes tienen que ponerse de acuerdo cómo enfrentar los eventos, porque los eventos no solamente ocurren e impactan, los eventos ocurren y continúan ocurriendo. Y hay que tomar acciones contemporáneas para evitar que el costo y el plazo se salga de control. Entonces, solamente leyendo estas pocas partes de los procedimientos del contrato nos damos cuenta la importancia de la presencia de un gerente de proyecto solvente, experimentado, con capacidad, para que el proyecto salga adelante. Y no solamente el gerente de proyecto, sino también los contratistas, porque de nada nos va a servir tener una entidad sólida con un gerente de proyecto sólido si los contratistas no tienen equipos suficientes para actualizaciones de contrato, para gestión de riesgos y para reclamaciones. Muchas gracias, Guillermo. Creo que ya con esto, estos temas claves que hemos compartido el día de hoy sobre NEC, damos por concluido este conversatorio. Solamente finalizar indicando de que estos modelos de contrato existen y son usados en el Perú y han tenido resultados útiles, ¿no? Hay que ser responsables también como contratantes cuando hagamos las modificaciones que correspondan hacerse para adecuarlas a nuestro derecho, a nuestro sistema jurídico. Entonces, hay que tener cuidado con las modificaciones que se hagan ya en el marco de los contratos que se apliquen con esta nueva ley, en el sentido de no alterar la asignación de riesgos que traen estos contratos, ¿no? Porque si no, ahí es donde vamos a tener lo que nosotros denominamos los Franken, ¿no? Los Franken contratos, ¿no? Los Franken NEC o los Franken FIDIC. Entonces, con esto creo que cerramos nuestro conversatorio de hoy y nos estamos viendo la próxima en otra oportunidad. Muchas gracias.